Bienvenidos a Devocionales con Adrián Cepeda. Un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Hay preguntas que no admiten respuesta tibia. Preguntas que, cuando se hacen de verdad, obligan a tomar posición. Y Jesús en el capítulo 16 de Mateo hace la pregunta más importante que cualquier persona puede escuchar en su vida. No la hizo en el templo, no la hizo en la sinagoga, la hizo en Cesarea de Filipo, una ciudad pagana, rodeada de templos dedicados a dioses griegos y romanos. Un lugar donde nadie esperaba que sonara esa pregunta. Sin embargo, la hizo mirando a sus discípulos directamente a los ojos. Pero recordemos un poquitito lo que sucedió en el capítulo anterior. En el capítulo 15, vimos dos cosas que nos sacudieron. Primero, la confrontación de Jesús con los fariseos sobre la tradición y la pureza. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Una verdad que nos apunta adentro antes que afuera. Y después, ese encuentro extraordinario con una mujer cananea que no tenía credenciales religiosas, que enfrentó el silencio y la aparente negativa, y además que se sostuvo con una fe que no cedió, para que luego reciba de Jesús la afirmación más poderosa de todo el capítulo: grande es tu fe. Dos lecciones que van juntas. Lo que importa no es la forma exterior, sino lo que hay dentro. Y lo que hay dentro, cuando es fe genuina y persistente, Jesús lo ve y lo reconoce siempre. Y ahora en el capítulo 16, todo lo que venimos aprendiendo llega a un punto de quiebre. Un momento bisagra en el Evangelio de Mateo que divide el relato de antes y el después. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 16 del libro de Mateo, y como siempre digo, léelo completo después que terminemos el devocional, porque tiene varias capas que se enriquecen mutuamente. Pero ahora enfoquémonos en los versículos que son el corazón de todo esto. Empecemos con los versículos 13 y 14. Dicen: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Yo diría que son opiniones respetables, impresionantes, pero ninguna correcta. Hay muchas maneras de hablar bien de Jesús sin reconocer realmente quién es Él. Ahora viene el momento más importante del capítulo. Lee conmigo muy despacio el versículo 15. Dice: Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Deja una pregunta que para muchos nos deja sin respiración. Porque no es una pregunta histórica, es una pregunta personal, y Dios te la está haciendo a vos personalmente en este momento. Y tiene que tener una respuesta hoy, no mañana. ¿Estás dispuesto a responder a esa pregunta? Bueno, vayamos al versículo 16. Pedro responde de esta manera. Léelo conmigo. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las declaraciones más cargadas de significado de toda la historia humana. Simple y sencillo. Vamos a los versículos 17 y 18, donde Jesús le responde a Pedro con algo realmente impresionante. Léelo conmigo. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Esas palabras son impresionantes, porque contienen una promesa que sigue vigente para cada creyente que ha hecho esa misma confesión. Y cerremos con los versículos 24 al 26. Jesús acaba de anunciar por primera vez su muerte y su resurrección. Pedro lo reprende y Jesús lo corrige con una firmeza que nos impacta. Y entonces dice algo que es la consecuencia lógica de haberlo confesado como el Cristo. Léelo conmigo, versículo 24.
A sus discípulos Jesús les dijo: Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? 3 versículos que hemos leído y son el costo y la recompensa del discipulado en una sola declaración. ¿Sabes que Mateo capítulo 16 es el capítulo bisagra del Evangelio, como lo decía anteriormente? Todo lo que vino antes, los milagros, las enseñanzas, los conflictos, las parábolas, convergía hacia este momento. Y todo lo que viene después, el camino a Jerusalén, la cruz, la resurrección, parte desde esta pregunta. La pregunta de Jesús en el versículo 15 no es una encuesta de opinión, es una confrontación directa a la identidad de cada persona que lo escucha. Y el hecho de que la haga en Cesarea de Filipo, un lugar saturado de cultos paganos y de la presencia del poder romano, no es casual. Mateo quiere que entendamos que la confesión de quién es Jesús no ocurre en un vacío religioso cómodo. Ocurre en un mundo real, rodeado de todo lo que compite por nuestra lealtad y nuestra adoración. La respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la confesión central del cristianismo. Y Jesús declara que esa revelación no vino de la inteligencia ni de la observación humana, sino del Padre. Nadie llega a reconocer verdaderamente quién es Jesús por sus propios medios. Es una revelación del Espíritu de Dios. Y eso es algo que debería hacernos profundamente humildes. La promesa de que edificará su iglesia sobre esta roca y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella es una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. La Iglesia de Cristo no es una institución frágil que depende de los mejores planes humanos. Es una realidad que Jesús mismo construye y contra la cual el poder de la muerte no tiene la victoria final. Ahora, eso no significa que la iglesia sea perfecta. Significa que es indestructible porque su constructor es el Hijo de Dios. Y el giro que viene después, cuando Pedro rechaza la idea de que Jesús deba morir y sufrir, nos muestra algo que nos resulta muy cercano. Nos muestra que incluso una fe genuina puede mezclarse con expectativas propias que distorsionan el plan de Dios. Pedro acababa de hacer una confesión perfecta y en el versículo siguiente quiere apartar a Jesús de la cruz. Jesús lo llama Satanás. No porque Pedro sea un demonio, sino porque en ese momento está pensando como piensa el mundo. Evitar el sufrimiento, buscar el triunfo sin la cruz. Y ese es exactamente el pensamiento que Jesús reprende. Porque la lógica del reino no es la lógica del mundo. El versículo 25, el que pierde su vida por causa de Jesús la encuentra, no es un juego de palabras, es la gramática fundamental del Evangelio. La vida que uno trata de preservar a toda costa, aferrándola, protegiéndola de todo riesgo espiritual, terminará perdiéndose. La vida que se entrega a Jesús con todo lo que implica, incluyendo la cruz del día a día, esa es la que encuentra su verdadero sentido. La pregunta del versículo 15 sigue sonando hoy con la misma intensidad que en Cesarea de Filipo, y sigue siendo una pregunta personal, no colectiva. No alcanza con saber lo que dicen los demás sobre Jesús. Lo que importa es lo que nosotros decimos, lo que confesamos, no de labios, sino con la vida concreta que llevamos. Porque se puede hablar muy bien de Jesús en los círculos correctos, con el vocabulario correcto, levantando nuestras manos en adoración. Podemos hablar sin que esa confesión haya penetrado realmente en el centro de nuestra vida. Se puede responder cuando queramos diciendo el Cristo, el Hijo de Dios, y lo podemos hacer de una manera automática sin que eso haya cambiado verdaderamente las prioridades, las decisiones
la manera de usar el tiempo y el dinero y la manera de tratar a los demás. Y el llamado de los versículos 24 al 26 nos pone frente a eso con una franqueza que no tiene vuelta atrás. Tomar la cruz no es una metáfora de soportar dificultades genéricas de la vida. Es elegir todos los días el camino de Jesús por encima del camino propio. Es renunciar a ser el centro de la propia historia para que Él sea el centro. Y eso tiene costos reales, tiene costos visibles y cotidianos. La pregunta de ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? También suena distinta el día de hoy. Porque vivimos en una época donde la ganancia se mide en términos de visibilidad, de éxito personal, de estabilidad económica, de validación social. Y Jesús mira toda esa contabilidad y dice, pero ¿cuánto vale tu alma en ese cálculo? Porque si la estás perdiendo en el proceso, realmente no ganaste nada. Mira, la pregunta del versículo 15, no la pregunta del catecismo, la pregunta real. ¿Quién es Jesús en mi vida concreta, en mis decisiones de la semana, en mis prioridades de este mes? Si la pregunta duele un poco, eso es bueno, porque significa que el Espíritu Santo está trabajando dentro tuyo. Y si la respuesta llena de paz, que esa paz sea el punto de partida para tomar hoy la cruz de lo que Dios está pidiendo. Porque sobre esa confesión genuina, Él edificó y sigue edificando su iglesia, y las puertas del infierno no pueden contra eso. Ni siquiera puede contra vos cuando estás parado sobre esa roca que es Jesús. Ora conmigo. Amado Dios, hoy tu pregunta llegó hasta nosotros. ¿Quién decís que soy yo? Y Padre, queremos responderla con honestidad, no con palabras ni con formas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús es la roca sobre la que queremos edificar cada área de nuestra vida. Gracias porque esa revelación no viene de nuestra inteligencia, sino que viene de tu gracia. Y hoy te pedimos que esa confesión deje de ser solo palabras y se convierta en la manera en la que vivimos día tras día. Que tomemos esa cruz que Cristo puso en nuestro camino, sin calcular tanto el costo, porque sabemos que la vida que se entrega en ti es la única que de verdad se encuentra. En el nombre de Jesús. Amén. Si deseas que oremos por alguna petición, no dudes en escribirnos a oraciones@cemu.com.ar. Gracia y paz. Si este devocional fue de bendición, no olvides de dejarnos tu like, suscribirte al canal y comentar cómo Dios ha hablado a tu vida el día de hoy.